Padre Umbi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, padre? Bien Bien, ustedes, ¿cómo están? pero muy bien, Acá, ¿Tene- contentos ¿Tenés de lluvia por recibirte. ahí? lluviosa mañana aquí, estoy frente acá al colegio del Hortus, de las Hermanas del Huerto, así que acá en Alta Córdoba, y bueno, tengo agua por todos lados, así que si me tapa por ahí el agua, bueno, se cortará la transmisión, ¿no? Sacá los remos, padre, y empezá a No, pero remar. aquí Dice estamos. claramente, porque el padre tiene vocación de servicio. Más allá de todo, Ah, está ahí el servicio, el no, anuncio. Gracias. creí que tenía vocación de remo todos los viernes, que le remábamos acá. O Sí, de Remábamos buzo, también. acá, o de no, no, buzo. no, Lo cual no no. deja de ser cierto, padre, que La la remás. remás bastante. No, 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 acá estamos. Todos los días. Eh, Bueno, gracias por esta consigna que nos trajiste hoy, la vocación de servicio. Y esto de estar a veces en los segundos puestos ha despertado mucha inquietud desde la mañanita temprano que lo venimos charlando y cada uno ha ido participando desde su lugarcito, con la propia experiencia de vida, lo cual nos trae también a preguntarnos en aquel segundo puesto del Evangelio del cual hacemos referencia, ¿no? Este Andrés respecto de Juan. sí, es así, creo que ser segundo siempre es un servicio, una vocación especial. Bueno, y la tenemos también en San José, ¿no? El Claro, segundo por sí, naturaleza que se sí, hace sí. cargo y son los que nos muestran muchas veces muchas veces los segundos, los que no aparecen, son tan y hasta a veces casi más importantes que los que aparecen en primer lugar, porque son el sostén, son los que ayudan, son los que nos sostienen también, nos sostienen a quienes conocemos y son los que hacen un poco el marco que hacen ese camino. Y Andrés en ese caso es también así, ¿no? Sabemos que, bueno, a Andrés es llamado, o que va con Juan detrás de Jesús, Mm. pero después se nos pierde un poco los datos y hay toda una reconstrucción sobre su presencia y después sabemos que da la vida, da la vida. Bueno, la mamá anda pidiendo ahí algunos puestos para Andrés y para Juan en algunos momentos, no entienden mucho, pero digo, la figura de Juan es la que más conocemos y casi por añadidura aparece la de Andrés y sin embargo no deja de ser importante. Y a mí me hace acordar por ahí para entender desde dos lugares menos eclesiales, si querés, uno un poco más, pero el otro, pero más de un lado más irónico, si querés. Una es, bueno, el famoso gol de Maradona a los ingleses, ¿no? El La famoso gol, mano de Dios. el de que vino después de la mano de Ah, Dios, el después. Sí, qué famoso gol, el del golazo. baile. De los mejores Bueno, ¿por qué? de los mundiales, de la Ah, historia. Mundiales, sí. Y bueno, ¿y por qué pudo hacer eso? Y saben ustedes que el negro Enrique jugaba en la selección, uno de los tres hermanos Enrique, creo que era Héctor, si no me equivoco. Y bueno, Maradona puede hacer esa jugada porque todo el tiempo va amagando que se lo va a pasar a Enrique. Y entonces ah, Enrique hasta hoy dice, gracias a mí se hizo el mejor gol de la historia. Dice, porque yo fui el que iba corriendo en la sombra y bueno, ah. esta es yo creo que es una imagen gráfica muchas veces también de lo que significa el segundo, ¿no? Y otro es un compañero jesuita o dos compañeros jesuitas que eran hermanos de sangre, españoles. Uno de ellos murió hace pocos años aquí en Argentina, el padre José Javier Aispun. El padre José Javier había sido misionero en la India, había sido maestro de novicio, superior, superior provincial, asesor del general, consejero. Y bueno, y tenía un hermano jesuita que decían que además de que era más chico, parecía más viejo que él. Entonces le habían preguntado por qué estaba tan avejentado y más avejentado que José Javier. Y entonces él decía, y bueno, mientras él fue superior, maestro de novicio, asesor provincial y estuvo como consejero del padre general, mientras él hacía todo eso, yo trabajaba. Así que por eso, por eso envejecí más rápido. Bueno, era una forma Sí. irónica también de poder descubrir o de escribir ese segundo puesto con humor y la importancia que tiene, ¿no? Mm. Porque también, como decía, vamos a recordar el martes a San Francisco Javier, patrono de las misiones, a quien lo reconocemos como brillante, como realmente alguien que fue abriendo puertas, que recorrió tantos kilómetros, que llevó el Evangelio, pero él fue el segundo puesto porque él no estaba destinado a ir de misionero a las Indias. En realidad tenía que ir otro que se enferma o se quiso enfermar un día antes y el lugar en el barco estaba y había que cubrirlo.
Mira, Y ahí, en menos de 24 horas, él armó todo y se fue de Roma y nunca más volvió, ¿no? Y mira. fue el gran Francisco Javier, siendo un segundo, más allá de todas sus capacidades intelectuales que las tenía, y por supuesto fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio, pero fue Eres un como el segundo que estuvo suplente. preparado. Era el suplente, Claro, me hace como acordar ese también. a Goicoechea y a Pumpío, digo, para los que Bueno, somos iba a más. decir también, O sí, no, por ya que estamos supuesto, va hablando a de volver. fútbol. Para volver. Claro, los segundos siempre tienen que estar preparados, ¿sí? Claro. Como los arqueros, como los jugadores, siempre tienen que estar. Y para estar preparados no tienen que estar sentados, tienen que estar activos. Y muchas veces pasará toda la vida y sin embargo la seguridad del titular hará que el suplente esté ahí, que sea una garantía de que el otro pueda jugar bien y otras veces, bueno, la certeza de que estamos preparados para salir a la cancha en cualquier momento y que estamos disponibles. Eso es también la vocación del segundo, ¿no? Me hacía acordar también, perdón, en el ámbito del fútbol, en un equipo cordobés, un arquero que se lesionó, entró el otro arquero, el de Talleres, bueno, y hoy por hoy está actualmente este arquero. El otro arquero ya tenía mucha edad y después ya se fue. Pero el Sí, papel que tenía en el equipo, más allá de ser suplente, era de fortaleza a muchos y experiencia y sabiduría a muchos de los que estaban allí. Es decir, Dios, en los papeles en los que nos pone, pareciera, Padre, Él sabe bien que tenemos que entregar el 100% en donde estemos, porque ahí está nuestro lugar y quizás siempre seamos segundo plano. No por eso vamos a ser menores. Es así, ¿no? y estoy disponible para estar. Ahí justo veíamos el gol Sí, de Sí, Maradona y la se ve la figura jugada. de sí. Enrique acompañando, Nunca, ¿no? Se ve nunca me había dado claramente cuenta de eso. Qué hermosa. haciendo que le iba a pasar la pelota y bueno, Y bueno, convierte eso el es gol. necesario, eso es necesario, ¿no? Padre, Eh, ilumíname un poquito acá con respecto a esto. Dice, Andrés es hermano de Pedro y no de Juan. El hermano de Juan es Santiago. Nos escribe alguien porque no me deja el nombre, pero manda el mensajito. O lo dije, lo pusimos mal, perdón. lo pusimos mal, perdón, bueno, ahí está, está, ¿Sí? Está bien como pero dice el oyente. sí, Bien. sí, que se queden tranquilos, ¿eh? Pero De bueno, es un Pedro. hermano y es un segundo, y es tan segundo que nos Y confundimos hasta con el hermano. sí. Así Y que, mira, mira Pedro, primero que Pedro, sí. primero. Bien. Sí, bueno, siempre atenta a la audiencia, Qué ¿eh? maestro, Gracias. 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 Por ahí se traspapelan los nombres y Mm. los personajes, pero a no preocuparse por eso, lo importante es esto, ¿no? De ser segundo y de que que muchas veces en la iglesia y en la vida, ser segundo no es estar en segundo lugar, no es una segunda categoría, Eso. sino es un ladero, alguien que acompaña y que es muy necesario porque sin segundos no hay primeros, no hay Mm, renombres, no hay. Y bueno, Mm. quizá usted también lo viven en la radio, con los productores, con la gente que está detrás, muchas veces sin los cuales no saldría el programa, ¿no? Claro. Mm. O tanta gente que hace el trabajo oculto y, y bueno, y que están ahí haciendo que esto pueda salir, porque bueno, yo acá conecto una maquinita para que salir, ustedes se sientan ahí, pero bueno, en el medio hay mucha gente que está trabajando y haciendo posible que esto pueda llegar a los oyentes sí. y así en todos los puestos y oficios, ¿no? Sí, Siempre hay alguien que está presente. también pasa con las partes del cuerpo, Umbi, que ahí San Pablo también lo menciona en una de sus cartas. El cuerpo es todo uno y cada uno tiene su función. Algunas parecen más decorosas que otras, él lo menciona, pero todas son necesarias para que funcione. Sí, nadie puede decir, ahí dice San Pablo, ¿no? Nadie puede decir yo no te necesito, ¿no? Mm, Todos nos necesitamos. Y quizás eso también, bueno, a veces en nuestras comunidades, yo a veces cuando la gente dice, bueno, cada vez viene menos gente a la misa, la iglesia es cada vez más chica, no se preocupen porque eso también tiene su gracia, ¿no? A veces cuando las comunidades más pequeñas, bueno, notamos que todos nos necesitamos, lo cual en las comunidades grandes también todos nos necesitamos, pero quizás a veces estamos más anestesiados por la cantidad, por el número, por el desborde, y de golpe no nos damos cuenta que la comunidad hacemos entre todos y que ese lugar que queda vacío el domingo en la misa no lo puede cubrir nadie, ¿no? Lo necesitamos. Mm. También, quizás en esto me voy a ganar por ahí
otro reto de la audiencia, pero hay segundos en el humor también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alberto Olmedo, Javier Portales, Mm, es un segundo que era el que hacía, el que promovía por ahí que el talento de Alberto Olmedo se desplegara en el escenario, en los programas de televisión, y que dieran los pies para hacer todo lo que hacían, ¿no? Bueno, o series como, no sé, El Chavo, por ejemplo, claro. cuántos segundos habían ahí que le hacían ese puntapié o ese pie para que pudiese desplegar el humor o se pudiese desplegar una idea o algo que finalmente nos divirtiera y que de golpe si es un monólogo y a lo mejor no lo disfrutamos tanto, ¿no? Mm. Sí. Necesitamos de esto. En esto, Umbi pensaba en el marco de la sinodalidad. ¿Cómo podemos integrar el segundo puesto en la mirada que el Papa nos invita a que tengamos como iglesia? Creo que le da un toque distinto, ¿no? Bueno, sí, la sinodalidad viene a decirnos que en realidad los segundos son los primeros, que todos somos importantes y que eso a veces nos cuesta entender, que nos cuesta entender que en la iglesia la jerarquía es servicio y el servicio es entrega y la entrega hace que todos pongamos algo sobre la mesa, que la sinodalidad en el fondo es estar sentados a la misma mesa, en el mismo nivel, y esto no es ideología, no es comunismo, no es izquierda, no es derecha, es, es última cena, la última cena donde Jesús está sentado y donde a mí me gusta mucho, por ejemplo, que si bien la figura, esas imágenes de la clásicas de la última cena, que no tienen cabecera, tienen una Ujú. centralidad que es Jesús, pero que están todos sentados en el mismo nivel y donde el cuerpo se reparte en la mano y la sangre se pasa de mano en mano. Y más de una vez cuando yo lo dije esto me decían, pero son los apóstoles. Bueno, todos somos apóstoles. ¿Mm? Todas las otras categorías que después fuimos incorporando en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, fueron en función del servicio. Pero la Eucaristía es sinodalidad y nos hace sentar en la mesa y donde somos todos necesarios, ¿no? Es necesario el que pregunta, el que se acerca, el que reparte, el que ayuda, todos somos necesarios, ¿no? Y entonces la sinodalidad se ejerce con mayor fuerza todavía ahí, nos ayuda a recuperar este espíritu que se nos ha perdido por ahí en la iglesia en algunos lugares o que necesitamos reafirmarlos en otros, ¿no? Y que nos fortalece también para seguir caminando juntos. Hoy, padre, hemos tenido muchos mensajes bonitos, te decía al comienzo de esta charla, y una de las oyentes decía, he lavado platos, he lavado el alba, por Baños. ejemplo, dice el alba de los sacerdotes, he lavado, dice, los pisos, los baños en la iglesia, medio que se emocionó en un momento dado, dice, y todo me ha hecho sentir muy feliz porque era con un fin, con un propósito. Y me hizo recordar a esta frase, creo que es de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, de la gota de mar o del grano de arena, el mar no sería lo mismo, ¿no? Pienso que todos, de alguna manera, somos arte y parte en todas las organizaciones, ¿no? Hasta en esto de servir lavando platos, por ejemplo, ¿no? No sentirnos segundos, ¿no? ¿Qué posición y qué sentimiento nos despierta? Bueno, esto creo que es muy lindo, es clave también y nos ayuda a entender una cosa que por ahí si la escuchamos mal, por ahí puede ser una mala noticia para algunos, y es que la misa no termina con la bendición final. Alguno va a decir, uy, ya bastante tenemos con tener que ir a escuchar al cura una hora y ahora me dice que hay tiempo de alargue y penales. No, Claro. quédese tranquilo. No, la Eucaristía, la dimensión de la Eucaristía se vive las 24 horas y si bien comienza en la misa, en la Eucaristía, con la señal de la cruz, después se prolonga en el servicio, en la iglesia, en casa, en la semana, en el trabajo. Todos somos concelebrantes de esta Eucaristía en la vida, ¿no? Y todos tenemos que sentirnos concelebrantes ahí donde estamos, en el servicio que estemos. Y en esto también quisiera unir un poco a lo que se va a celebrar también este 3 de diciembre, no religiosamente, sino desde lo vocacional y profesional, que es el Día de los Médicos, ¿no? Y los médicos muchas veces son la autoridad, los que nos retan, dicen que los curas y los médicos son los que más retamos, pero ojalá que eso quede diluido después en el tiempo, pero digo, los médicos también necesitan muchas veces
de primer lugar de las enfermeras, necesitan de otros médicos que les hagan de segundo, otras veces necesitan ser segundos de los demás para ejercer su servicio, su profesión y sobre todo su vocación también. Así que, bueno, en ellos también muchas veces vemos plasmado el valor de esto de ser segundos muchas veces, o de cuántas veces el médico se enreda en una terminología tratando de explicar un diagnóstico que de golpe viene una enfermera u otro ayudante o a lo mejor un residente y lo traduce para que el paciente pueda entender mejor, para que no se asuste. Entonces, todos somos necesarios, ¿no? Y en estas profesiones también no hay primeros y segundos, en todo caso hay una voz fuerte y otra voz que va ayudando también y que va sosteniendo vocaciones y servicios que en la entrega y en la donación de sí mismo, ¿no? Pensaba también, Padre Umbi, algo muy sencillo, muy básico, como es la familia, en donde no hay, utilizando los términos del Papa, parientes de primera categoría y parientes de segunda, en donde los papás Nunca. son los más importantes de primera categoría y los hijos no lo son, o al revés, los hijos son de primera categoría y los padres están, sino que hay otra realidad, ¿no? ¿Cómo ilumina todo esto que estamos compartiendo respecto a la vida familiar? Totalmente, y creo que ahí hace a la claridad de los roles. El papá es papá, mamá es mamá, los hijos son los hijos y no somos amigos en el sentido de que no somos, no tenemos la amistad igual a igual que anestesia las verdades, sino que cada uno cumple su rol y entonces cuando cada uno tiene su rol asumido en casa, no necesitamos sacar chapa, ¿no? O ejercer el poder, sino que justamente se ejerce el servicio. Yo sé que esto un viernes al mediodía es muy lindo decirlo, a veces en casa es más difícil vivirlo, pero en la medida que clarifiquemos los roles en casa y en nuestras actividades, cada vez va a ser menos necesario poder establecer diferencias jerárquicas o diferencias de autoridad, sino que lo vamos a vivir en clave de ese servicio que justamente Jesús vino a traernos y a mostrarnos con una claridad tal que todavía no la entendemos, ¿no? Que todavía nos cuesta entender, porque todavía hay gente a la que protesta contra la sinodalidad o protesta contra este nuevo tiempo de la iglesia donde todos somos iguales. No es el nuevo tiempo, es la iglesia de sus inicios, es el espíritu de la iglesia que siempre animó y donde estas relaciones se viven de esta manera también en clave de servicio. Un mensajito, padre, que abona un poco lo que estás diciendo. Siempre he usado el cuento de la carpintería para enseñar la importancia que tiene cada uno con su rol. Sí. Pero no debe faltar el Espíritu Santo, quien es el que ordena y mociona lo mejor que se debe realizar. A él hay que preguntarle y nadie se creerá indispensable. Gloria Carreras dice, son mi dulce compañía ustedes. Y otro de los mensajes, padre, yo diría, dice Miriam, que siempre se necesita un partener como toda persona exitosa. Atrás siempre está alguien que lo asiste y secunda, todos necesarios e importantes para el fin. Ahí está. Bueno, esta es la clave, ¿no? Teníamos... Que todos nos sintamos importantes. Teníamos una oración. Una oración, Cristian. padre, ¿la tenés por ahí? ¿Querés que la hagamos? Bueno, dale. Si no la tenés, la leemos. Yo de la usted. Dale, Sí, nosotros dale. vamos compartiendo esta hermosa oración que especialmente en los tiempos de San José la solemos hacer y que hoy queremos compartirlas con todos ustedes y luego el Padre nos regala la bendición. Bien, la oración dice así, enséñanos, José, cómo se es no protagonista. ¿Cómo se avanza sin pisotear? ¿Cómo se colabora sin imponerse? ¿Cómo se ama sin reclamar? ¿Cómo se obedece sin rechistar? ¿Cómo ser eslabón entre el presente y el futuro? ¿Cómo luchar frente a tanta desesperanza? ¿Cómo sentirse eternamente joven? Dinos, José, ¿cómo se vive siendo número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? ¿Cómo se sirve sin mirar a quién? ¿Cómo se sueña sin más tarde dudar? ¿Cómo morir a nosotros mismos? ¿Cómo cerrar los ojos, al igual que tú, en los brazos de la buena madre? Explícanos cómo se es grande sin exhibirse. ¿Cómo se lucha sin aplauso? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y se muere uno?
sin esperanza de un póstumo homenaje. ¿Cómo se alcanza la gloria desde el silencio? ¿Cómo se es fiel sin enfadarse con el cielo? Dínoslo, buen Padre José. Amén. Amén. Recibimos la bendición, Padre. Bueno, cómo no. Bueno, poniendo justamente este deseo de poder ser segundo siempre en nuestra vida, de poder, para que el primero siempre sea Jesús y aquellos que Jesús ponga delante nuestro, para que lo podamos vivir con alegría, nuestra vocación de entrega en el silencio y sin buscar el aplauso. Y también una bendición especial para todos los médicos que celebrarán su día, junto con San Francisco Javier también, con todos los misioneros, con todos los que nos sentimos misioneros de alguna manera, ahí donde estemos, que todos vivamos esta vocación de servicio, estemos donde estemos y con alegría reciban la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me quedó esto último, Gracias, Padre, que Padre. dijiste, que estemos en el lugar en el que estemos, si somos aquellos que estamos poniendo la cara y que siempre vamos a terminar siendo segundos porque primero tiene que estar Él. Porque Por todo es supuesto. para gloria, a mayor gloria de Él. ¿No dice así San Ignacio de Loyola? A mayor gloria de Dios. Y cuando no lo tenemos esto en claro, nos amargamos la vida. Así que buscar ser primero nos amarga la vida. Qué bueno. Buscar estar a la gloria de Dios, bueno, de golpe nos pone también en lugares que no buscamos y nos pone al servicio de nuestros hermanos. Amén. Padre, Así sea. déjanos tus redes para poder ¿Cómo seguirte. no? Gracias. Algo vamos a poner también de esto. Bueno, en Instagram puede ser @radiofabro o @ciberfogón. Ahí estamos también contándonos con nuestros oyentes. Bueno, nos encontramos Padre. el mes que viene, Padre. El mes que viene, sí, ahí ya en víspera del 8 de diciembre, ahí estaremos, Dale. si Dios quiere. Gracias, Padre. Abrazo. Buena semana. Gracias. Abrazo grande, buena semana para ustedes también y para todos los oyentes.